una alucinación, no hay un estímulo sensorial real, es una ilusión, es decir, uno construye con otros parámetros, uno construye esa imagen, ¿ok? Y durante el sueño hay mucha actividad tálamo-corticotalámica. Uno ve que están estos ejes así sincrónicos funcionando todo el rato, y sabemos que pedúnculo continuo y el tegmento látero-dorsal, ambas colinérgicas cumplen un papel esencial en que eso ocurra, la sincroniza. ¿Ya? Los sonámbulos tienen que ver con patologías que están asociadas con una incapacidad mesopontina de controlar, de inhibir esos comandos. Entonces, la persona sueña que camina y se pone a caminar. Y estas neuronas son incapaces de controlarlo. Pero lo que hay que tener claro es que cuando estamos en el sueño REM, deberíamos hacer, digamos, si estas neuronas no estuvieran presentes, haríamos todo lo que soñamos. Sería un poco de nosotros. Entonces no caminaría. Claro, esa es la lógica, esa es la lógica. Si está soñando, o sea, si uno ve un sonámbulo caminando es porque está soñando que está caminando. No tendría otra lógica, porque a eso es un comando frontal, a la corteza motora y para abajo. De nuevo, ya perdón. Iba a preguntar lo mismo. Ya. ¿Y la gente que habla cuando duerme? Es un poco lo mismo, es ¿Lo mismo? muy parecido, tiene que ver con Yo hablo. que no estás logrando inhibir el comando. Esa es la característica del sueño REM. Se generan los comandos, la orden, a eso me refiero, a la orden, eso es el comando, ¿no es cierto? El comando central no son los núcleos, no es que inhiban los núcleos, inhibe las descargas que van a dar la orden a... Y en ese sentido es lo mismo que un movimiento, pero es el control motor del lenguaje. Pero cuando uno sueña, todos lo sabemos, uno habla, uno, ay, soñé, tú me dijiste, yo te dije, entonces le dije, uno hace el sueño con un diálogo. ¿Se fijan? De hecho hay preguntas, hay unos bolones de... Hay un paper que se llama ¿escuchamos cuando soñamos? Porque uno en general, en los sueños uno tiene como el aspecto visual, pero no auditivo. Uno no, yo al menos, yo cuando leí el paper me quedé pensando un buen rato, yo no me acuerdo de tener sueños de que un ruido, son como de cosas visuales, ¿se fijan? Y de nuevo, en las personas, digamos, sanas, claramente la vía visual es la que prevalece en el sueño, pero en las personas ciegas, aparentemente, de hecho tienen sueños visuales, pero se les prende el geniculado medial, que es el tálamo auditivo, la corteza auditiva, etc. ¿Ya? Pero lo que quiero que quede claro es la idea entonces, que en el sueño REM se ejecutan todos los comandos y tenemos que inhibirlo. Algo muy habitual en el sistema, ¿no es cierto? Las inhibiciones y desinhibiciones. Entonces, está prendido el comando y hay que frenarlo. Frenar el aspecto locomotor, incluso el lenguaje, frenar los pensamientos, frenar... ¿Te fijas? Y en ese sentido, pedúnculo continuo colinérgico cumple un papel esencial. Si es que el sonambulismo ocurre durante el sueño REM, entonces sería un mito eso de que no hay que despertar a las personas sonámbulas cuando están de pie. Porque si es que fuese no REM, no habría que despertarlos porque podría generar este shock, parálisis de sueño. Sí, lo que pasa es que sí, es un poco un mito, pero lo que hay que tener presente es que el sonambulismo en ese contexto es una patología, por lo tanto no se da, porque dado esto, de hecho, por si aparece en la prueba, que son mis favoritos, los juegos que vinieron, en parte, ¿cómo se explica dentro de lo paradojal del sueño REM que tengamos un tono muscular tan bajo? Cuando uno le mide la electromiografía, ¿se acuerdan que lo vimos en un esquema muy burdo, pero está por ahí? Cuando uno le hace la electromiografía, uno sabe que el paciente entró en sueño REM porque ve movimiento del oculograma, pero ve que la actividad miográfica disminuyó muchísimo. Y eso también es lo que yo les digo, que explica que si uno se despierta en sueño REM, eventualmente puede sentir parálisis de sueño. Pero en el sonambulismo, evidentemente eso no ocurre y tienes una actividad, porque como el comando se está dando y no está inhibido, no existe esa hipotonía. Oye, Entonces, porque si no, no se podría mover. ¿y la gente que responde cuando está durmiendo? Ya, otro aspecto que quería mencionar es que también es de las funciones que se le achacan a los núcleos mesopontinos, que es lo que tiene que ver con el sueño, con la ensoñación propiamente tal. Hay varios hitos de
neurofisiológicos de descarga, así como el complejo QRS, el ventriculo, esas cosas. Uno que se conoce como las ondas PGO, que son pedúnculo geniculado occipital, que son proyecciones desde esta neurona pontina al geniculado lateral tálamo visual y a la corteza occipital visual primaria. ¿Ok? Y hay muchos estudios que muestran que las ondas PGO comienzan a aparecer cuando uno empieza a soñar. Entonces, o cuando una persona está con ondas PGO y uno la despierta, el 100% de las veces se acuerda perfectamente del sueño. Y si no hay onda PGO y tú le dices, oye, ¿qué estás soñando? No me acuerdo. ¿Ok? Y de nuevo, se cree que todas estas funciones, estas irían más o menos de la mano, pero tienen que ver con, y de hecho es un correlato, aquí no se ha podido establecer la causalidad, pero el hecho concreto es que empieza a ocurrir, ¿no es cierto?, en este contacto que pedúnculo continuo es eficaz en inhibir la ejecución de las conductas, y después de que ocurre eso, después que hay atonía, si no ocurre, empiezan a aparecer estas ondas PGO, que tienen que ver con tener sueños propiamente tal, ¿ya? Y ahí empieza toda la divagación, digamos, de cuáles serían las funciones de los sueños, que una de ellas, como yo les digo, se cree que el cerebro, que es muy obsesivo, el cerebro, recuerden que el cerebro primitivo, mesolímbico, es más obsesivo compulsivo, es un resolvedor de problemas, es una cosa adaptativa. Nuestro cerebro es un resolvedor de problemas, entonces la lógica del sueño sería plantearse un cuento que de alguna manera le permite resolver una situación. Entonces está mucho eso de que cuando uno está angustiado por algo, tiene pesadilla, es en el fondo una cosa medio junguiana, medio casi freudiana, ¿no es cierto?, de cómo uno interpreta eso, ¿ya? Y por eso también se cree que estos sueños que son más oníricos, menos racionales, que podrían estar asociados a la glándula pineal y bla bla bla, serían interpretaciones más abstractas con metáforas de problemas y situaciones que necesitamos resolver durante el día. Pero de nuevo, eso... Entonces, siempre eso es lo que nos podemos agarrar. Exacto, eso es lo que... Y hay mucha evidencia que así sugiere, si es que esto es cierto, pero la correlación onda PGO y sueño es súper alta, y por lo tanto, si yo, por ejemplo, que casi nunca me acuerdo de los sueños, es porque no me acuerdo, pero la lógica sería que sí sueño. Yo me perdí entonces, los sueños propiamente tal son el sueño REM, o también se pueden dar en el no REM. También se pueden dar en el sueño no REM, pero es muy poco habitual. En general, sí, lo hice porque yo dije que en el sueño no REM había esta cosa onírica. Sí, también ocurre. Y en general eso es... O sea, lo que sí es evidente que en el sueño no REM ocurre memoria asociativa y aprendizaje y todo, por lo tanto hay procesamiento, ¿ok? Y también hay sueño, o sea, esto que yo les digo, cuando uno despierta a alguien en sueño onda lenta, uno de cada 10 sí dice, no, si estaba soñando, y generalmente cuesta hacer el recall, el recuperar esa información, y dice, no, algo estaba soñando, pero no me acuerdo bien, ¿te fijas? Pero en el sueño REM pareciera que el cerebro está mucho más activamente soñando, porque está con un procesamiento cortical de abstracción de pensamiento lógico, y a la luz de lo que uno ve, ¿no es cierto?, activada todo esto tálamo cortical, sensorial, etcétera, etcétera, se ve que hay un procesamiento sensorial, perceptual, entonces es mucho más elaborado en términos de historia. Esa es como la lógica. Pero sí, también hay sueños, no es que uno no sueñe, sueño no. ¿Y eso es manejable? Por ejemplo, es que a mí me ha pasado, se me ocurre que de repente sueño y despierto y digo, no, quiero seguir soñando y sigo el sueño. Ah, Eso es la droga. No, sí, puede pasar. Y o sea, hay muchos reportes de eso, o gente que quiere soñar que vuela y lo logra. Eso tiene que ver con lograr que la corteza prefrontal de alguna manera etiquete eso, y no es claro, la verdad que no es claro, pero sí hay gente, ahí hay de nuevo, ojalá fuese, o quizás menos mal que no somos todos iguales, digamos, pero hay gente que nunca se acuerda de los sueños, o sea, raramente yo me acuerdo de él.
Mi hermana insoportable, dice, ay, yo soy, no, esta vez te estoy contando los sueños. No. Hay gente que logra eso, y hay muchos reportes de gente que logra despertarse y volver a soñar lo mismo, o que se acuerdan en los sueños que eso ya lo habían soñado. Eso también está muy reportado. ¿Cómo? Es decir, alguien que está soñando y dice, esto me dijo, no, esto lo soñé, y se dan cuenta que están soñando. O algo, por ejemplo, que también tiene que ver con un aspecto que es comunicación con la ínsula, algo bien, que es que en los sueños uno no se puede mirar las manos. No. Trate cuando estén soñando. Cuando estén soñando, no sé, me caché lo que les estoy diciendo. Cuando estén soñando, traten de mirarse las manos. Ya. Es como, no sé, pero a esos hitos, de nuevo, aquí hay un curso entero en el doctorado en neurología que es fisiología del sueño, del dormir y de la insomnia, porque es la puerta de entrada a la neuropsiquiatría y neuropsicología. Hay íconos también, tenemos arquetipos, que hay sueños que se repiten y que para todos, estoy inventando, no me lo sé, pero volando significa, ¿no es cierto?, libertad, expansión, etc. Y se cree que eso es una impronta del historial genético, de nuevo, es algo que no hay evidencia, ojo, no estoy siendo pionero, pero no hay evidencia desde lo neurofisiológico que eso sea así. ¿Ya? Así que no quiere decir que no exista, que no haya, pero uno no lo puede Es como Dios. concertar en términos de otro tipo de evidencia. ¿Okay? Bueno, y los núcleos pedúnculos continuos se sabe que están determinando mucho de lo que es esta funciones, estos circuitos tálamo-corticotalámicos que determinan, no sé, sabemos que la oscilación delta, particularmente, digamos, global, es el sueño profundo. Sabemos, por ejemplo, que las oscilaciones gamma, que son las de alta frecuencia, cuando uno está en alerta y concentrado en algo, y eso es particularmente temporofrontal, etcétera, etcétera. Ya estas neuronas cumplen un papel muy importante. De nuevo, cuando uno se enfoca en algo, en una tarea, ¿Qué viene ahora? uno puede, cuando uno está haciéndole un registro encefalográfico con resonancia magnética a un voluntario, uno puede saber en el momento que ya se concentró full, porque uno ve que está aumentando la actividad prefrontal, la actividad de los cerulos, y uno ve que desde el núcleo productivo se generan descargas frontoparetales de alta frecuencia. ¿Se fijan ahí? Hay hitos, así como uno interpreta el electrocardiograma, se pueden interpretar los electroencefalogramas y uno puede decir, mira, en este momento esta persona está más concentrada, porque además uno hace el correlato y uno en ese momento dice, oye, en el minuto 5 que yo vi en el video, sí, ahí estaba justo resolviendo el problema. ¿Sí? Entonces hay y de nuevo, correlatos. Aquí no se ha logrado establecer una causalidad. Miren, aquí está lo que yo les decía. Para retroceder un poco, ¿no es cierto? Entonces nos hicimos cargo más o menos, interruptor sueño-vigilia, cae esta actividad, sueño no REM, esto que tendría que ver más con sueño REM, ¿ya? Pero el evento clave de caer de sueño-vigilia, ¿no es cierto?, tiene que ver con el ritmo circadiano, que le cae a BLPO, y con los niveles de adenosina, ¿no es cierto?, que sería la presión homeostática para entrar en el sueño, ¿ok? Bueno, eso lo vamos a mencionar. La cafeína funciona como un bloqueador de los receptores de adenosina 1. Bloqueado. ¿Ok? Y por lo tanto, no podemos desinhibir, no podemos activar BLPO y permanecemos más tiempo despiertos. La mateína, lo mismo, el guaraná, lo mismo. La taurina potencia los efectos de la cafeína. ¿Ok? Entonces, la cafeína, para que sepan, la cafeína y muchos de esos alcaloides estimulantes generalmente tienen dos grandes funciones biológicas. Una, ser bloqueadores de receptores de adenosina, y ahí explica ese aumento de la vigilia, y además son agonistas de los receptores de rianodina. ¿Se acuerdan de los receptores de rianodina, no? No me acuerdo, a ver, más o menos. Están en el sarcoplasma, en el Que son almacenes internos de calcio. ¿Se acuerdan de la rianodina y el DHT y el resortito? Bla, bla, bla? Entonces, al aumentar el calcio en las neuronas y en los músculos, es un estimulante. ¿Qué otro? Fíjate, esos son los dos efectos que tiene la cafeína, básicamente. estimulador la memoria. Por eso tenían Sí, pues, es algo así, ¿no? Igual pregunta porque me da miedo equivocar. No, sí, eso es porque tienen un derivado indol. No es porque...
Miren, esto es lo que yo les quiero mostrar. Esto es un trabajo, el Manon Serafán es un franchute que estudia mucho los interruptores sueño-vigilia. Él hizo registros de las neuronas del BLPO, identificación de neuronas que promueven el sueño, BLPO, ¿ok? Y ellos mostraban básicamente, ¿no es cierto?, que ellos fueron, este no es el mismo paper, ¿no es cierto?, pero ellos fueron los que mostraron que a través de la adenosina estas neuronas, ¿no es cierto?, eran las que finalmente se desinhibían, ¿ok? Pero lo interesante que mostraban es que esta neurona, esto sería la espiga, ¿no es cierto?, la neurona está descargando full y cuando uno le da noradrenalina a esta neurona, locus ceruleus, la neurona se silencia. Serotonina, un agonista muscarínico, perdón, serotonina o acetilcolina, de hecho también, pero el más fuerte es la serotonina. ¿Ya? Entonces, ellos mostraron lo que yo les decía, que apenas uno se despierta, temen esta neurona histaminérgica, le van a decir al locus ceruleo, bájame este flanco que me está haciendo caer dormido. Entonces, nuestro cerebro activamente está impidiendo que lo hagan dormir. ¿Se fijan? Entonces se asegura que BLPO se quede calladito y empieza a activarse todo el sistema de corteza, la corteza hacia arriba, RAFE, etcétera, etcétera. ¿Ya? BLPO por lo demás también proyecta estos núcleos. Entonces hay gente que postula que en vulnerabilidad a las depresiones, por ejemplo, sobre todo las depresiones serotoninérgicas, lo que ocurre es que BLPO está inhibiendo mucho serotonina. ¿Ya? Entonces, en general, recuerden lo que, parece que me lo dije, pero noradrenalina lo vamos a ir después también. Vamos a avanzar un poquito. Pero esto ya lo dije, es lo que estaba diciendo hace un rato. Sí. ¿Sí? Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Bla, 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 lo importante. Porque quiero esto, si quedan 5 minutos, yo creo que está bien. Es la idea entonces que los mismos núcleos que nos permiten reconocer, ¿no es cierto?, que el sueño profundo, etcétera, etcétera, son los mismos que también nos permiten entender todo lo que es motivación, alerta, concentración, nootrópico, aumento de las funciones cognitivas, etcétera, etcétera, que es lo que yo les dije ayer al principio, ¿no es cierto?, la vuelta de moneda que ha habido en la neurobiología de estos circuitos. Antes casi todo estaba volcado a la biología del dormir y ahora está a la biología de la función ejecutiva y optimizar la función y la superinteligencia. Y en ese contexto, una gran diferencia de cómo están operando estos núcleos, que son los mismos, tiene que ver con cómo se comunican con el sistema de recompensa, la vía mesocorticolímbica y la amígdala. ¿Ok? Y es lo que yo les decía, vamos a ser muy buenos en lo que somos mejores, es lo que nos gusta. Si lo que nos gusta es jugar Xbox, vamos a ser los mejores. Y vamos a pasar 6 horas jugando sin que nos cansemos. Si lo que les gusta es la fisiología digestiva, ¿ok? Entonces, una diferencia no es solo que operen para un lado o para otro, porque cuando estamos despiertos vamos a estar más alertas y más concentrados cuando haya más TMN, etcétera, pero además cuando la vía mesocórtica límbica etiqueta esto y diga, flaco, esto nos gusta, y eso hace que ¡boom!, todo realmente se funcione mucho más. ¿Ok? Y de nuevo, en esa lógica que hablamos de ese coaching neurolingüístico, cuando uno dice, pucha, qué linda la fisiología digestiva, me encanta, eso se supone que ayuda a que uno optimice ese procesamiento cognitivo. Definición, esta creo que lo habíamos hablado. Motivación. ¿Cómo se define motivación desde la neurobiología? De nuevo, es un concepto operacional, es decir, es un constructo que nos permite entender las conductas. Y es una medida de qué tan dirigida e intensa es una conducta determinada. Una conducta orientada a una meta en particular. La meta va a ser obtener una recompensa o evitar un escenario desfavorable. ¿Se acuerdan que yo les decía? El típico ejemplo es ratas 24 horas en ayuno, muertas de hambre, y uno les pone un pedacito de queso arriba de un carrusel enorme lleno de obstáculos. Cuando uno ve que hay ratas que se van directo y rápido para allá arriba, dice, esa rata está motivada, uno ve que está haciendo el esfuerzo hacia la meta. Y hay otras ratas que no van, no están tan motivadas. ¿Se fijan? Entonces uno mide la motivación como, ¿no es cierto?,
la capacidad de categorizar una conducta y orientarse a ella. Entonces, un estudiante motivado cuando uno dice que uno cacha que está orientado y sabe, no, sí, tengo que sacar la carrera en 8 y no 25 años, bla, 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 y le mete, y le mete, y le mete. ¿No pueden ser 7? Ah, Y lejos, todos lo sabemos, lo más complejo de una conducta motivada es el inicio de la conducta motivada. Mañana mismo empiezo a hacer abdominales, me voy a levantar media hora, voy a hacer 500 abdominales, todo eso que es cortical, es ideal, uno lo hace muy fácil. Uno en general es muy bueno en distinguir, y todos lo sabemos, sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es que uno no lo hace. ¿Ok? Entonces, el aspecto más importante en lograr hacer una conducta motivada es, y aquí es medio relevante el concepto, que los sistemas motivacionales estén empujando el carro hacia el mismo sector. ¿Ok? Y eso es básicamente la vigilia o la alerta. Son casi sinónimos. Alerta, vigilia, motivación, es como uno lo parametriza, pero es dopamina, aquí debemos poner BTA también. La dopamina tiene que ver con eso de la recompensa, la serotonina con la motivación también como generalizada. ¿Ok? Entonces, y de nuevo, uno lo ve en la contraparte, las depresiones, el grueso desde el punto de vista neuroquímico, el grueso de las depresiones son serotoninérgicas, dopaminérgicas, en menor medida algunas noradrenérgicas. Los antidepresivos son inhibidores selectivos de la captura de serotonina y noradrenalina o inhibidores selectivos de las monoaminoxidasas, que son las enzimas que degradan todas las monoaminas. ¿Se fijan? Entonces, es muy evidente que estos núcleos tienen que ver con estar motivado. Y cuando uno está motivado, es mucho más fácil iniciar las conductas. Uno se pone a estudiar, uno hace ejercicio, por lo tanto uno ve que la conducta está orientada. ¿Se fijan? Y hay un aspecto que es súper importante, porque esto nace subcortical hacia arriba, ¿no es cierto? Las cosas que nos gustan, uno no decide que le gusta el Pepe y no el Luis o la chica bacán, le gusta, ¿no? ¿Se fijan? Pero hay un componente prefrontal importante y un aspecto que se ha visto que es esencial en que uno esté motivado es lograr identificar. Entonces, hacer el ejercicio para que sepan. Entonces, vean, ¿me gusta la medicina o no me gusta la medicina? Esos ejercicios, me gusta hacer de bueno, favorecen muchísimo que corteza prefrontal, por estas reciprocidades que generan, estimule serotonina. Entonces, si uno se empieza a autoconvencer de que está motivado, uno se empieza a motivar. Se dice, no, voy a levantarme, voy a hacer un gran día, no, esas cosas típicas que suenan un poquito medio circense, pero algo de eso hay. Por supuesto, dentro de cierto rango. Si uno está con una depresión bipolar espantosa, uno dice, no, es un día muy bonito. No. Pero todos sabemos que no es lo mismo levantarse, abrir una clase de anatomía que una clase de fisiología. ¿No es cierto? Sabemos que cuando uno tiene un día con expectativas, somos más pilas. Entonces, si uno tiene altas expectativas y las tiene reconocidas, ese ejercicio cortical favorece que los núcleos que uno no pueda controlar empujen hacia eso. Porque uno tiene, por eso este dibujito de la zanahoria no es tan grande, digamos, porque si uno visualiza lo que quiere, es más fácil identificarlo. ¿Ok? Y por lo tanto, más fácil orientarse hacia él. La vigilia formalmente, Donald Hebb es el padre de la neuropsiquiatría en los años 50, la vigilia formalmente se define como un estado que optimiza el procesamiento de los estímulos. Y esto nace de algunas evidencias de esto tálamo corticotalámico y el procesamiento sensorial. Pero actualmente, parafraseando a Hebb, uno dice que la vigilia es un estado que optimiza las funciones ejecutivas. Cuando uno está con más vigilia, por eso, así como el dormir hay un dormir liviano, profundo, REM, no REM, el vigilia no es solo estar despierto, uno puede estar despierto y quieto, o despierto pila haciendo algo altamente motivado. ¿Okay? Y la vigilia uno la define, ¿no es cierto?, como una optimización de las funciones ejecutivas, saber categorizar e identificar, tener flexibilidad mental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y hay lo que se conoce como la campana de Hebb, ¿okay?, que es medir cómo te va el rendimiento en una tarea que puede ser física, un ejercicio, una disciplina deportiva, mental, una tarea, una prueba, en función de tu estado de vigilia. Arousal es estar despierto, estar con vigilia.
¿ok? Alerta, si quieren. Y esto es bifásico completamente, es decir, con muy poca vigilia, con muy poca motivación, me van pescando, tu rendimiento va a ser muy bajo. Hay un estado óptimo de vigilia en el cual es tu mejor rendimiento. Sin embargo, si hay mucha expectativa, hay mucha ansiedad por el escenario, por rendir esa tarea, ¿no es cierto?, te baja el rendimiento porque hay una sobrevigilia, que es lo típico que alguna vez lo había mencionado, ¿no es cierto?, que es, no sé, pues de repente no es lo mismo uno, ay, practiqué la presentación en la casa, me salió bien, y llega acá y está el doctor Durán mirándolo así. A ver, el caso clínico, bla, 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 y se empieza a complicar porque hay más expectativas y uno está ansioso, ¿ok? Y eso tiene que ver con un aspecto cortical. Acuérdense lo que hablamos, que la vía mesocorticolímbica es capaz de predecir. O sea, lo compramos a la entrada de un horror y no, estamos contentos 3 meses antes. Lo mismo con una situación de mucha saliencia, muy importante, uno tiene una expectativa y eso empieza a generar ansiedad. Y la ansiedad se traduce básicamente en aumento de noradrenalina y serotonina en la corteza prefrontal. ¿Ok? Entonces, si usted se toma un modafinilo, aumenta la noradrenalina y la posibilidad de que le vaya mejor es clara. Pero si se toma 8 modafinilo, se pasa de rosca y llega a la prueba así tiritando, ese profe me siento mal, parece que me cayó mal el desayuno. Por así la pupila. ¿Okay? Entonces, de nuevo, como en todo ámbito de cosas, ¿no es cierto? Por cierto, la vigilia es buena, pero la vigilia tiene el componente de la expectativa. Entonces, si uno está con muchas ganas de hacer algo, puede que no le resulte de manera óptima. ¿Ok? En fisiología del deporte, en neurofisiología del deporte, esto también se ve. Hay gente que, y de hecho, ¿por qué todas las gestas deportivas son con público? Porque eso en general te da más, te motiva que esté la gente, mira, tú sabes que es lo que eres bueno, lo que haces, bla, bla. Pero si uno se pone medio nervioso, que tiene demasiadas expectativas, te va mal. Y en el deporte de alto rendimiento y en el deporte a nivel escolar, eso está estudiado así súper parametrizado, uno puede dividir la gente en que le va mejor en el entrenamiento que en el torneo y gente que mejora en los torneos respecto al entrenamiento. Entonces hay unos casos de unos gimnastas alemanes, que como buen alemán así más competitivo, y había uno que era mucho mejor que el otro, en el entrenamiento le salía todo, pero cuando iban a competir, este que era mejor, se equivocaba, no sé, se caía la argolla, qué sé yo, y el otro con la expectativa mejoraba, lograba manejar, ¿no es cierto?, su nivel de vigilia y no llegaba a esta zona de estrés en que uno, ¿no es cierto?, te desempeña de menor manera, ¿ok? Entonces, lo que hay que tener claro que por lejos la etapa limitante va a ser el inicio de la conducta. O sea, iniciar la conducta, y para eso hay que estar motivado. Es muy difícil. De nuevo, o sea, los típicos ejemplos, bajar el rollito, dieta, esas típicas cosas. Iniciarla va a ser lo más limitante, lo más complejo, ¿ok? Y si uno está motivado, la capacidad de completar la dieta va a ser mucho mayor, y si no, uno dice, no, filo, ya está, me siento, me quiero como soy. Esto era solo para mencionar el sistema activador ascendente. Núcleo túbulo mamular, locus cerúleo, proyección cerúleo cortical, RAFE, aquí están los pedúnculos continuos, aquí falta BTA, hipotálamo lateral, etcétera, etcétera. Esto era para mencionarles lo que había mencionado antes. Estos son registros, es un electromiograma, electroencefalograma y registro individual de neuronas histaminérgicas. Cuando uno está dormido, las neuronas están silenciadas. Cuando uno está despierto, se activan. Cuando uno está despierto, mira, despierto pero quieto, eso se refiere quieto cognitivamente, no está despierto sin hacer nada, las neuronas ya están descargando. Quieto, en vigilia pero activo, prestando la atención a algo, descargan más. Despierto y ejecutivo, actuando en algo, actúa mucho más. ¿Okay? Lo que quiero mencionarles es que es evidente que las neuronas del túbulo mamilar son las que están aumentando los niveles de vigilia. Son ellas, aquí no, esto era solo para decirles que son las primeras en activarse, porque por mucho tiempo son muchos de estos núcleos. Entonces no se sabe, bueno, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el que primero genera todo?
Y lo que sabemos, básicamente, para hacer historia corta, es que TMN es el primero que se activa y él despierta al leucocerulo, despierta al RAFE, despierta al LDT, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y del núcleo tuberomamilar, las principales entradas, que es lo que hace que el tuberomamilar, recuerden que tiene actividad espontánea, pero una de sus principales entradas inhibitorias, DLPO, ya lo mencioné, BLPO, ¿no es cierto? Otra entrada muy importante es lo que se conocen como los buscadores de comida, que son otros núcleos hipotalámicos, que no tienen que ver, que tienen que ver un poco con esa función anticipatoria que yo les decía. No necesariamente los núcleos del hambre, de la saciedad del hambre, sino que el hecho que uno sabe que va a estar, que se viene la hora de almuerzo, etc., genera un aumento en la actividad TMN y eso nos empieza a poner más pendiente de la comida. Y es algo, ¿cómo decirlo? Es evolutivo, digamos. Si uno no tiene motivación por alimentarse, desaparece la especie. ¿Se fijan? Entonces, pero en el fondo, esto está un poco simplificado también, son entradas autonómicas, tienen que ver con necesidades corporales y orientar, ¿no es cierto?, que uno esté pendiente finalmente, que haya una sintonía entre el aspecto cortical y el aspecto autonómico, si quieren verlo así. Entonces de aquí deriva la capacidad anticipatoria que vimos antes, ¿o no tiene relación? En parte sí. TMN ayuda mucho en la memoria pavloviana de relacionar el olor de la comida con la comida. Entonces sí, de alguna manera sí. También todo lo que tiene que ver con la libido, también son circuitos hipotalámicos serotoninérgicos que favorecen y TMN nos pone, entonces, todo lo que es aspecto reproductivo y alimenticio, que es como las funciones biológicas básicas, ¿no es cierto?, están asociadas con TMN. Y lo otro que yo les decía, aquí está con respecto a conducta apetitiva, pero es lo de la corteza infralímbica, lo que les mencioné hace un rato, que tiene que ver en general con control de emociones y con cómo desde la corteza prefrontal se puede influenciar la actividad de TMN, ¿okay?, que es nuestro principal aumentador de vigilia. Y cuando uno, voy a empezar a acelerar mucho, cuando uno ve a dónde proyecta TMN, ¿no es cierto? Bueno, proyecta a todo el sistema activador ascendente, pero proyecta, por ejemplo, a la corteza prefrontal orbitofrontal, que es la parte de la corteza prefrontal que está asociada con la vía mesocorticolímbica, y eso de alguna manera favorece que uno haga lo que le gusta, uno tiende a hacer lo que le gusta, esa sería la lógica. Proyecta mucho la corteza insular anterior, que tiene que ver con ese aspecto más subjetivo de nuestro yo material y de nuevo, permite entender estas conductas orientadas a las cosas que nos gustan, que es una pregunta sencilla pero no es fácil de responder. ¿Por qué uno hace lo que le gusta? Bueno, porque le gusta, bueno, porque, etcétera, etcétera, pero uno ve que TMN conecta con la vía mesolímbica y con la corteza insular, con esos aspectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con nuestra historia de vida finalmente. Y a nivel subcortical hace todo el sentido del mundo, lo que yo les decía, sistema activador ascendente, núcleo accumbens, vía meso, córtico y límbica sería BTA, y amígdala vasolateral, que es la entrada del circuito de la emoción. ¿Ya? Vamos a terminar, con eso terminamos. ¿O no? No, vamos a terminar, el resto lo he dicho. Es solo para hacer un catastro de los núcleos que estamos mencionando. Locus ceruleus, recuerden, donde más real se tiene actualmente es foco atencional, ¿ya? Noradrenérgico y proyecta masivamente a corteza, ¿ok? También cumple una función importante en lo que tiene que ver con control de los movimientos. En general, todos los grupos aminérgicos, recuerden, tienen que ver con regulación del control motor. Se revelan que la anfeta que inhibe NAT nos genera hiperlocomoción, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales, si uno hace, por ejemplo, con 6-hidroxidopamina, que el NET lo atrapa, pero cuando lo atrapa la neurona se muere, es una toxina, uno ve que inmediatamente aparece déficit atencional. De las principales funciones, si bien es correcto decir que estos tres núcleos en particular, cerúleo, RAFE, serotonina y dopamina, los tres son núcleos motivacionales. Los tres aumentan la motivación. Los tres son blancos terapéuticos de distintos tipos de antidepresivos.
pero dentro de sus funciones más específicas, locus cerúleo, foco atencional. La capacidad de estar centrados en algo y que el resto de los estímulos no molesten hasta que cumplamos esa tarea. ¿Ok? Y muchos nootrópicos, apuntan directamente a optimizar la sinapsis noradrenérgica de la corteza. Los núcleos del RAFE, por un lado, tiene que ver con la ejecución de la conducta, lo que estamos mencionando, este aspecto de ejecución motora propiamente tal, desde el control del patrón respiratorio hasta aspectos locomotores, etcétera, etcétera. En general, pero quizás más importante, RAFE tiene que ver con un componente hedónico motivacional. La serotonina, mucha gente que trabaja se dice es el neurotransmisor primordial. Tiene que ver con la libido, tiene que ver con tener apetito, tiene que ver con estado motivacional en general. Y la serotonina aumenta con escenarios hedónicos, es decir, de que cosas que nos gustan, que nos dan placer, ¿ya? Y también tiene un papel muy importante en todo lo que es el procesamiento parietal, perceptual, etc. Virtualmente todas las drogas alucinógenas son agonistas serotoninérgicos, la mescalina, el ácido lisérgico, el LSD, la dimetiltriptamina, la psilocibina, bueno, no le voy a mencionar más para que no dicen. Y por otro lado, el área tegmental ventral, que ya la hemos visto en la vía mesocorticolímbica, también está considerada dentro de estos núcleos monoaminérgicos de consumación de la conducta, pero básicamente tiene que ver con que vamos a hacer las cosas que nos gustan. Entonces, mucho de la neurobiología tiene que ver con cómo logramos identificar las cosas que nos gustan, porque hacer lo que nos gusta es lo que somos buenos. ¿Ok? Y esto, por cierto, tiene que ver con la vía de la recompensa, y alguna gente incluso incluye la vía de sustancia nigra, ¿se acuerdan? La vía nigroestriatal, regulador, aprendizaje motor en los núcleos basales. El aspecto más rostral también tenía que ver, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Que era una vía más bien asociativa que motora, y tiene que ver con procesamiento de información y orientar la conducta. ¿Ok? ¿Sí? ¿La prueba? ¿No? Acuérdense que pudieron resolverlo. Ya. ¿Te mandó a Barça?